presencia en este auditorio y en la transmisión en vivo a través de los medios digitales de la facultad. Se les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Mitos, Realidades y Esperanzas de la Jurisdicción Constitucional en el marco del seminario Hans Kelsen y el nuevo siglo XXI, el cual es realizado como parte de las actividades de la Cátedra Extraordinaria Eduardo García Maínez. En este evento, como ya nos comentó la doctora previamente, contamos con la valiosa presencia del catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Raúl Canosa Usera. De la doctora Socorro Presa Salgado, directora del Seminario de Derecho Constitucional de nuestra facultad. Asimismo, contamos con la presencia del maestro Sergio Islas Gutiérrez, quien fungirá como moderador en esta mesa. A continuación, cedo el uso de la palabra a la doctora Socorro Presa. Yo ya les había saludado, así que vamos a ahorrar ese tiempo y por favor, si puedes presentar al Muy doctor. Bien. El moderador de nuestra mesa es el licenciado por esta facultad, maestro en Derecho con vertiente filosófico-pedagógica en la UNAM, obteniendo el grado con mención honorífica. Es doctorante en estudios latinoamericanos e historia de las ideas, profesor de nuestra facultad, asesor jurídico en diversas ONG y responsable jurídico en la elaboración de los bandos de la Policía de Gobierno de diversos municipios del estado de Hidalgo, en inclusión de derechos humanos y equidad de género. Además es postulante, socio fundador de la firma de abogados de élite Iscofer. No solo eso, también es autor de diversas obras, tales como Fundamentos Generales del Derecho, temas selectos de Derecho Constitucional y temas selectos del Estado Contemporáneo y Derecho. El maestro Sergio Islas Gutiérrez. Muchísimas gracias. Es para mí un honor estar aquí. Gracias a nuestra directora, a nuestra secretaria general y a la doctora Socorro Apresa por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se encuentran en el auditorio y a todas las personas que nos siguen por las plataformas digitales. Muchísimas gracias y bueno, vamos a dar paso al inicio de esta conferencia. Voy a leer una breve síntesis curricular de nuestro ponente en esta mesa magistral, el doctor Raúl Canosa Usera. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue decano de 2008 a 2016. Se licenció en Derecho en la Universidad Complutense y allí se doctoró en 1986, luego de complementar su formación académica en el Instituto Jurídico Español en Roma. En esta ciudad trabajó como consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Fue durante estos años 2015 y 2020 miembro del Comité Europeo de Derechos Humanos y de Derechos Sociales del Consejo de Europa y también vocal de la Junta Electoral Central de España. Es autor además de diversos numerosos artículos de revistas especializadas, de varios libros colectivos y monografías, entre las últimas, Interpretación Constitucional y Fórmula Política, 1988, Legitimación Autónoma del Estado Constitucional de 1993, Constitución y Medio Ambiente de 2000, El Derecho a la Integridad de las Personas de 2006, Interpretación y Garantías Constitucionales en 2013, El Control de Convencionalidad 2015. La última obra que ha dirigido es la de Europa en Derechos Sociales, la Carta Social Europea y otros sistemas internacionales de protección, editorial Tirán Lo Blanche, coeditada con la profesora Encarnación Carmona. Ha impartido cursos de doctorado y posgrado, así como participado en seminarios e impartido conferencias sobre distintas materias, tanto en Europa como en Iberoamérica. Ha sido hasta la fecha de los 23 tesis doctorales. Démosle la más cordial bienvenida al doctor y en este momento le cedo el uso de la voz para que comience con su conferencia magistral. Muchísimas gracias nuevamente. Buenos días. Lo primero que tengo que hacer es disculparme por no encontrarme allí con ustedes disfrutando de ese maravilloso
fresco que está detrás y que lamentablemente no puedo ver en su totalidad. Lo siento mucho, pero una recomendación médica, me tienen que operar de una hernia, pues no hacía conveniente mi viaje, que tuve que suspender. Lo siento verdaderamente muchísimo, porque México es un país donde he estado en muchísimas ocasiones, donde me encanta estar, donde me encuentro efectivamente como en casa, me encuentro como en España. Por lo tanto, lo siento muchísimo. Felizmente, gracias a estos instrumentos, podemos estar en contacto y puedo, aunque sin el calor humano que recibiría de ustedes si estuviera allí presente, pues puedo transmitirles, compartir con ustedes algunas ideas. Desde luego quiero agradecer a la doctora Socorro Apreza, que se puso en contacto conmigo y que me ha dado todo tipo de facilidades para poder desplegar esta actividad. También estoy encantado de que el moderador sea mi querido colega, el profesor Sergio Islas Gutiérrez, y también agradezco mucho a la interviniente, a la estudiante. Está muy bien, porque los profesores de universidad valemos lo que valen nuestros estudiantes. Son ustedes, los estudiantes, los que dan sentido a nuestro oficio, y por lo tanto pues me siento muy a gusto con esa participación en la mesa presidencial de una estudiante, y por supuesto, aunque no puedo verles, pero estoy encantado de estar con ustedes. Se me ha pedido que introduzca un seminario sobre ese grandísimo jurista que fue Hans Kelsen. Por cierto, yo recuerdo, tengo aquí, igual lo ven, entre mis libros, la Teoría General del Derecho y del Estado, editada en México. Lo tengo aquí, perdonen un momento, porque es uno de mis libros más queridos. Está publicado en la UNAM. ¿Le suena, verdad? ¿Le suena? La UNAM publicó, precisamente la traducción es de Eduardo García Máinez, que se ha mencionado. La edición, ya soy mayor, la edición es de 1979. Si pudieran ustedes ver el libro, está completamente subrayado, no con marcadores de estos nuevos que ahora se estilan, sino con lápiz rojo, porque es una maravillosa traducción de un grandísimo jurista. Kelsen era... Yo no, que estudié alemán, pero no sería capaz de leer esto en alemán, pero debía ser también muy claro en alemán, y desde luego la traducción de Eduardo García Máinez es extraordinaria, es excelente. También tengo la Teoría Pura del Derecho en otra edición mexicana, pero esta es uno de mis libros de cabecera. Junto con los libros de mi maestro, el profesor Lucas Verdú, también muy conocido allí en México, donde se presentó un homenaje que coeditó la UNAM, por cierto. Luego, me interesa mucho Kelsen, me interesa mucho México, con el que tengo tantos lazos. Estoy encantado de participar. El título de mi intervención es Mitos, realidades y esperanzas de la jurisdicción constitucional. Kelsen inventó la jurisdicción constitucional que no existía antes. No es exactamente así. No es exactamente así. Hay una gran trayectoria detrás, anterior a la genial formulación kelseniana a la que me referiré. Claro, no podía dejar de pasar, porque Kelsen es el mito de la jurisdicción constitucional. Su obra esencial, el custodio de la Constitución, es una obra central en el pensamiento constitucional, en la construcción del derecho constitucional. Pero la cosa viene de atrás, la cosa viene de la lucha por el derecho. Y es un fenómeno específicamente occidental. La cultura jurídica euroatlántica, que llamaba a mi maestro, el profesor Lucas Verdú, se nutre de este tipo de conceptos. Otras culturas no han compartido, a lo mejor ahora comparten estas ideas, pero no las compartieron en el pasado, no contribuyeron a su construcción. La idea de que el derecho es lo que efectivamente nos hace libres, nos hace humanos, nos hace civilizados, es una idea occidental que nace en la Grecia antigua, se consolida, claro,
con esas mentes jurídicas fabulosas que fueron las de los romanos, Cicerón, ese grandísimo jurista romano, expresó todo esto en una frase cortísima, pero cargada de significado. Hay que ser esclavos de las leyes para ser libres. Hay una paradoja. Recuerden ustedes que la paradoja, la aparente contradicción, es también propio de nuestra cultura, la cultura que compartimos los que estamos a ambas orillas del Océano Atlántico. Esclavos de las leyes para ser libres. Es decir, la cuestión es que en Occidente el gobierno de los hombres siempre ha tratado de ser sustituido por el gobierno de las leyes, porque se recela en el clásico enfrentamiento de los griegos contra los persas, el rey, con mayúscula, el rey persa, efectivamente su voluntad era absolutamente incuestionable. No había leyes que pudieran someterle. Y eso es de lo que abominaban los griegos. Bueno, al final se mantuvo la idea griega, no toda Grecia fue conquistada por los persas, y al final aquello acabó enriqueciendo el pensamiento jurídico de los romanos. Por lo tanto, tenemos esta idea del sometimiento a derecho del comportamiento humano. ¿Hasta qué punto? Aquí es donde comienzan las cosas a evolucionar. Si tenemos que someter a derecho el comportamiento humano, también debemos someter a derecho el comportamiento humano que se desarrolla en el ámbito de la política, o el ámbito de la política está exento de ese sometimiento a derecho. Aquí las cosas comienzan a, digamos, a complicarse. ¿En qué sentido? En el sentido de que pareciera que hay, y esta es una idea que todavía ha estado vigente, que todavía tiene algunos defensores, de que hay algunos espacios de decisión política que tienen que ser necesariamente, por la propia naturaleza de la política, espacios dejados al albur de una voluntad discrecional. Hay algunas decisiones políticas, se dice, que no pueden someterse a derecho o que son imposibles de controlar desde un parámetro jurídico. ¿Eso anula las afirmaciones anteriores? No, porque claro, estamos hablando de que el espacio de la vida en donde se desarrolla nuestra vida cotidiana está regido por leyes, pero que algunos espacios de la política están o no pueden ser controlados porque entran en el ámbito de lo que el juez Marshall, en la célebre sentencia Marbury contra Madison, ya comenzó a denominar cuestiones políticas, las political questions, que estarían fuera del control del judicial review. Luego, ese intento de someter a derecho todo, incluyendo la política, acaba materializándose de una forma muy destacada cuando se introduce el control, la jurisdicción constitucional. ¿Por qué? Porque la jurisdicción constitucional implica que en efecto se somete a derecho también lo político. El sometimiento de lo político a derecho, es decir, que los problemas políticos pueden tener al cabo, a la postre, una solución jurídica. ¿Dictada por quién? Dictada por un tribunal. Porque cuando hablamos de jurisdicción constitucional estamos implicando una acción judicial. Y ya saben ustedes que lo que diferencia radicalmente la decisión judicial de una decisión de otros órganos, también legitimados, como el Parlamento o el Gobierno, es que las decisiones judiciales tienen que estar fundamentadas, tienen que estar argumentadas. No pueden ser simplemente decido esto porque sí. No. Porque sí puede decidir el legislador democrático, puede decidir el Poder Ejecutivo, pero no los jueces. Luego, el sometimiento de la política al derecho supone que los jueces acabarían pronunciándose acerca de los asuntos políticos. Decía un
jurista francés, dice que en Estados Unidos había un gobierno de los jueces, porque en último caso eran los jueces quienes decían la última palabra. ¿Quién dijo que el presidente Bush había ganado las elecciones al candidato Gore? Ustedes son muy jóvenes, pero quienes en el auditorio tengan cierta edad recordarán aquellas elecciones presidenciales. Creo que fueron en el año 2000. No había dudas a propósito del escrutinio en uno de los estados, Florida. Bueno, pues fue la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un voto dividido, quien decidió que no había un nuevo escrutinio y que por lo tanto el ganador había sido el señor Bush. Eso significa que no fueron los electores, que un problema político de esa índole acabó decidiéndose en la Corte Suprema. Efectivamente fue lo que sucedió. Es decir, un problema político acabó decidiéndolo la Corte Suprema de los Estados Unidos, es decir, el control jurisdiccional. Luego, plantea problemas. El mito se construye como lucha por el derecho. La lucha por el derecho es la razón de ser de la cultura jurídica occidental. El sometimiento del comportamiento humano a normas, a reglas, que se supone están legitimadas. Claro, esa es otra cuestión que también hay que tener en consideración, pero si hablamos de una democracia, esas normas tienen una legitimación democrática. Si hablamos de la Constitución, la legitimación democrática es de superior calidad. Luego, claro, tenemos que partir de ese presupuesto, si no todo el andamiaje se viene al suelo. Claro, este sometimiento a derecho de la política implica que si partimos de la existencia de un ordenamiento jurídico en donde hay una norma superior que llamamos Constitución, a la postre es el sometimiento de todo el comportamiento humano a la Constitución. Y cuando hablo de todo comportamiento humano, me estoy refiriendo también, estoy incluyendo al comportamiento de los órganos, de los poderes constituidos. Recuerden ustedes la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos. Ustedes, en general en Iberoamérica, se utiliza una expresión que es un oxímoron, poder constituyente constituido, para referirse al poder de reforma constitucional. A mí no tiene sentido, tiene un sentido incluso plástico, estético, pero es una contradicción, porque por definición el poder constituido es de naturaleza distinta al poder constituyente, en la medida que los poderes constituidos son creados por el poder constituyente y actúan en el marco que el poder constituyente ha establecido en la Constitución. Claro, entramos en un terreno, las cosas de las que les hablo, el derecho no es física. Es verdad que el derecho se parece a la matemática, es una suerte de matemática sin demostración, pero ese afán silogístico, lógico del derecho, tropieza con la realidad misma, en el que se desarrolla o se aplica o vive el derecho, que es una realidad cambiante, especialmente la realidad política, que es muy fluida, muy dinámica. Entonces, sometimiento de esa realidad en donde se desenvuelve el comportamiento humano, sometimiento a derecho y en último término, sometimiento a la Constitución. ¿Y cómo nace el mito? Cuando los romanos conocían la idea de sometimiento a la Constitución, Aristóteles, como recordarán, recopiló las constituciones de las ciudades griegas. En la traducción española de los textos recopilados por Aristóteles, por ejemplo, de la Constitución de los atenienses, en el sentido de cuáles eran las normas fundamentales que regían la vida de la polis, de la democracia ateniense. Naturalmente que existían, naturalmente que quienes operaban en ese sistema político se sometían a ellas, y había ciertos mecanismos de control, de verificación de ese sometimiento, lo sabía, pero todavía es una idea en estado naciente.
no está formulada completamente. ¿Por qué? Porque todavía no había nacido el concepto de constitución moderna, que saben ustedes que nace emparentado a la noción de pacto social, la constitución como expresión del pacto social, que es una idea del justnaturalismo liberal, ¿verdad? Rousseau, Locke, antes que Rousseau, Locke, Concordet, el propio Hobbes, Thomas Hobbes, que es un teórico del Estado absoluto, pero desde perspectivas radicalmente modernas, que también parte del contrato social, el título de la célebre obra de Juan Jacobo Rousseau, ese pensador ginebrino, no era francés como ginebrino, suizo. Es decir, la idea de que la Constitución es la norma suprema del orden jurídico, pero que el concepto de Constitución que utilizamos es un concepto moderno, que viene de finales del siglo XVIII. Las constituciones norteamericanas son las primeras. Las declaraciones de derechos, las constituciones de los estados que después se confederan y después se federan aprobando la Constitución de 1787. Digamos, la primera constitución moderna, dejando a un lado las normas materialmente constitucionales, pero no formalmente constitucionales, del orden jurídico inglés, que es un orden jurídico que tiene constitución, pero que no tiene una constitución formal, aunque esté en constitución, tenga normas constitucionales. Pero la constitución moderna, entendida como acto de voluntad del poder constituyente que se formaliza en un momento histórico determinado y que genera un documento normativo que se coloca a la cabecera del orden jurídico de un Estado, esa es una noción liberal, es un concepto moderno. Después vienen las constituciones francesas. La Declaración de 1789 de Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Constitución de 1791. En Francia vienen otras constituciones, la del 91, la del 93, y luego viene la Constitución Española de 1812, que estuvo en vigor en muchas partes de la América hispana, incluyendo México. Alguno de cuyos representantes de México participó en el debate constituyente de Cádiz, que genera la Constitución de 1812. Hay representantes de mexicanos y de otros lugares del entonces Imperio Español. Bueno, la Diputación Permanente, que es un organismo de permanencia de las Cortes que se crea en esa Constitución y que no si les había ocurrido ni a los franceses ni a los americanos, tenía mayoría de diputados ultramarinos y estaba presidida por un diputado que venía de Puerto Rico, que por cierto dependía, como saben ustedes, era un situado que dependía del gobierno del virreinato de la Nueva España. Es decir, es la primera es, digamos, el tercer país que da una constitución. Fue muy influyente no solo en Iberoamérica, también en Europa, incluso en el norte de Europa. Es decir, es un fenómeno nuevo las constituciones. ¿Y cómo se comienza a fraguar el control, la jurisdicción constitucional? Aquí el mito choca con la realidad, ocurre con frecuencia. Recuerden ustedes que el constitucionalismo como movimiento político, como movimiento jurídico-político, es fruto del racionalismo, es fruto de la Ilustración. Y la Ilustración, el racionalismo, es idealista. Propone ideas. Y la realidad tiene que someterse a esas ideas, a esos conceptos abstractos. La realidad a veces es refractaria a someterse a los conceptos, a las ideas. Ocurre con mucha frecuencia. Y precisamente en este punto ha ocurrido. Justamente en este punto ha ocurrido. ¿En qué sentido? Luego lo voy a explicar con detalle. En Europa, esta idea de supremacía de la Constitución, que implica si la Constitución es la norma superior del orden jurídico, tiene que ser una norma suprema, ¿verdad? Es evidente. Y sin embargo, en Europa vivimos 150 años, bueno, yo no,
entiéndase, no soy tan mayor, digo que se vivió durante 150 años, desde las primeras revoluciones burguesas en Francia a finales del siglo XVIII hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El constitucionalismo europeo es básicamente un constitucionalismo sin constitución. ¿Y por qué no podemos afirmar esto? Porque no había jurisdicción constitucional. No había jurisdicción constitucional. ¿Qué ocurre en América? En América, el mito se materializa en la realidad. ¿De qué forma? No en la Constitución. En la Constitución de 1787 de sus vecinos americanos, también ustedes son norteamericanos, pero bueno, ellos se han apropiado con el nombre de América y también con el de Norteamérica. Hasta creo que ya quieren apropiarse del nombre del Golfo de México. Bueno, dejémosles. Pero estamos hablando de algo que tiene importancia y que ocurrió allí. La Constitución de 1787 lo que establece es que la Constitución es la norma suprema del país, artículo 4, y contiene un procedimiento para reformar la Constitución. Es decir, introduce expresamente el otro mecanismo de defensa de la Constitución. Los dos mecanismos de defensa de la Constitución, como es conocido, son la rigidez constitucional, es decir, el poder de reforma constitucional, que es distinto del poder legislativo ordinario, porque la reforma de la Constitución exige seguir un procedimiento más difícil que el que se exige para la aprobación de una ley ordinaria, porque si no fuera más difícil, la Constitución sería una ley ordinaria. Y toda ley contraria a la Constitución sería una reforma tácita de la Constitución. Bueno, sin embargo, la Constitución de 1787 no contiene un mecanismo, no contiene expresamente un mecanismo de control de constitucionalidad. Es sabido, lo saben ustedes, porque eso digamos que es de primero de carrera, que el Judicial Review es una creación jurisprudencial de un juez muy listo que se llamó Marshall y que en una sentencia Marbury contra Madison, dictada en 1803, acaba extrayendo la consecuencia que no extrajo expresamente el poder constituyente, por mucho de que en el debate constituyente o en los papeles del federalista, el artículo 78, de eso ya saben ustedes, esos artículos que Jay, Madison y Hamilton escribieron para justificar la adhesión del Estado de Nueva York a la ratificación por parte del Estado de Nueva York de la Constitución, que luego sería la de 1787. Allí estaba la justificación del Judicial Review, pero no se introduce en la Constitución, no es la Constitución la que establece, es más, resulta que la Constitución española de 1812, en el artículo 373, establece el recurso de representación, que lo llama, contra las infracciones a la Constitución. Es decir, que es la Constitución española del 12 la que sí introduce tanto la rigidez constitucional, muy rígida la Constitución del 12, y también el control, digamos, en potencia, un control de constitucionalidad. No dice quién resuelve, no lo atribuye a la jurisdicción, pero introduce el mecanismo, que no funciona sino en el periodo del 20 al 23 como una suerte de amparo de los derechos constitucionales, de las garantías constitucionales. Es decir, que la Constitución española es más explícita, la del 12 es más explícita en este punto que la de 1787. Lo que pasa es que sus vecinos del norte actuaron, digamos, a la anglosajona, empíricamente. Tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos? No importa tanto que se recoja en la norma constitucional como que se pueda hacer. Entonces, al final, en esa sentencia, que en realidad es un truco, es prestigitación jurídica pura, el juez Marshall acaba declarando que es contraria a la Constitución una ley que otorgaba una función relativamente importante a la Corte Suprema. Es decir, la Corte Suprema renuncia a ser la titular de esa función que le atribuye la ley aprobada por el Congreso
sacrifica, digamos, en términos ajedrecísticos, sacrifica a la reina su función para ganar al rey, la jurisdicción constitucional. Porque claro, ¿en virtud de qué competencia declaro que la ley es contraria a la Constitución? En virtud de que, como yo aplico todo el orden jurídico, los jueces aplican todo el orden jurídico, comenzando desde la Constitución, que es la norma suprema, hasta la norma más baja, alguien tiene que detectar la contradicción entre la Constitución y la norma inferior a la Constitución y hacer valer la supremacía de la Constitución frente a la aplicación de la ley, de la norma inferior, que es contradictoria con la Constitución. Es un control difuso, como saben ustedes, porque ustedes tienen todavía parcialmente una suerte de control difuso. También mecanismos de control concentrado desde la reforma del año 94. Pero el control difuso es el que más bien se extiende por Iberoamérica especularmente al modelo norteamericano. Cualquier juez norteamericano, como saben ustedes, puede dejar de aplicar una norma con valor de ley aplicable al caso, es decir, controlar al legislador democrático. Esto es grave. Esto es grave. Es algo que no se puede hacer todos los días. No se trata de que los jueces se añadan una muesca más en la culata de su revólver, como los pistoleros profesionales. He matado a otro más, bueno, pues aquí otra muesca. Ya llevo 12. No, no se trata de eso. Al contrario, en la propia sentencia del Tribunal de la Corte Suprema que he mencionado, se introducen los dos, digamos, antídotos contra la crítica que ya existía y que iba a venir, y que enlaza con la idea de la judicialización de la política que antes apuntaba. Al final, los problemas políticos en Estados Unidos los resuelven en los Estados Unidos de América, que ustedes también son Estados Unidos. Al final, los problemas políticos los resuelven los jueces. El gobierno de los jueces es la obra, así se titula, el gobierno de los jueces. Claro, lo que luego llamaría Carl Smith la aristocracia de la toga, porque los jueces llevan toga. Bueno, claro, Madison dice, perdón, Marshall dice, ojo, el autocontrol, el self-restraint, el autocontrol. Yo me tengo que autocontrolar, tengo que ser moderado, tengo que ser deferente con el legislador democrático. No en balde es el legislador democrático, es la voluntad de los ciudadanos. Lo que pasa es que yo estoy defendiendo una voluntad de los ciudadanos superior, que es la que se expresó en el momento constituyente. También fue voluntad de los ciudadanos. La Constitución no son las tablas que Dios entrega a Moisés en el Sinaí, es voluntad de los ciudadanos, pero expresada en un momento distinto, en el momento constituyente, decidiendo que esa voluntad, la norma que plasma esa voluntad vale más que la norma que las normas que plasmarán la voluntad que exprese el legislador. Y luego también dice la Corte Suprema en esa sentencia que las cuestiones políticas, en cuestiones políticas no tiene que entrar la Corte Suprema, no tiene que entrar el juez, los órganos judiciales. ¿Qué son cuestiones políticas? Queda un poco en el aire. ¿No era una cuestión política quién era el presidente de los Estados Unidos? Claro que era una cuestión política. Lo que pasa es que se podía reducir a derecho, sí. ¿Qué principio jurídico aplicó la Corte Suprema? El principio de conservación de los actos electorales, que por cierto se trajo a colación a propósito de las elecciones que perdió el señor Andrés Manuel López Obrador. Luego ya sabemos que ganó varias elecciones, ganó la elección finalmente, pero cuando perdió lo que quería era que se contabilizaran nuevamente los votos, los sufragios. Yo recuerdo que estaba en México entonces aquello de voto a voto, casilla por casilla. Pero las autoridades en México, pues las autoridades que tenían que pronunciarse al respecto, aplicaron ese principio de conservación de los actos electorales. Si un acto electoral ha sido válidamente, digamos, no hay visos de irregularidad, de nulidad, entonces hay que conservar, porque ese acto electoral
el funcionamiento de la administración electoral también es, digamos, funcionamiento democrático y no pueden anularse actos que hayan sido desarrollados, desplegados conforme a reglas y hayan sido desplegados democráticamente. Luego, era muy difícil establecer la línea separatoria entre lo que son actos políticos, las cuestiones políticas, de las que son asuntos que pueden ser decididos en términos jurídicos, por muy políticos que sean los asuntos que se decidan. Por muy políticos que sean. Hemos visto dos ejemplos, en México y en Estados Unidos, dos asuntos electorales en donde estaba el juego quién era el presidente de la República, Gore o Bush. El señor Andrés Manuel López Obrador o el señor Calderón, ¿verdad? Era el contendiente en aquella elección presidencial mexicana. Pero bueno, digamos que porque inmediatamente la crítica que se hace es que la jurisdicción constitucional es contramayoritaria. Y es verdad porque puede enmendar la plana al legislador democrático. El Tribunal Constitucional Español puede anular las leyes aprobadas por las Cortes Generales, que es como se llama el Parlamento Español, o por los parlamentos autonómicos. En el caso mexicano, ¿verdad? Hacen falta unas mayorías cualificadas dentro de la Corte Suprema para que eso suceda, pero puede suceder. El modelo kelseniano, vamos a ver ahora digamos, los hitos, las características esenciales, que por cierto no sobreviven como tal modelo, no existe en ninguna parte, es un mito, un auténtico mito. Es algo inexistente pero que inspira. Luego, esa función nomofiláctica, es verdad que en el caso del sistema de control difuso, en rigor, el órgano judicial que deja de aplicar en un caso una ley no puede anular la ley, no puede expulsarla del orden jurídico. En ese sentido, el sistema de control difuso es más deferente con el legislador democrático. Pero claro, si es la Corte Suprema la que se pronuncia al respecto, y aunque se pronuncie en un caso, no es posible imaginar otros casos posibles, entonces el efecto es casi idéntico al de una anulación. Vamos a suponer que la Corte Suprema de los Estados Unidos dijera que la pena de muerte en un caso X es contraria a la Constitución. Es un trato, por cierto, ya lo dijo, luego rectificó, pero vamos a suponer que lo volviera a decir. Es un trato cruel y inusitado, prohibido por la Constitución de los Estados Unidos, que así prohíbe, utilizando la terminología que viene de las leyes, de las normas inglesas antiguas. Trato cruel e inusitado. Bueno, pero aunque lo diga en un caso de Florida contra Smith, depende de cómo lo diga, resulta que prohíbe la aplicación de la pena de muerte en cualquier caso, ¿verdad? Si prohíbe la aplicación de la muerte, la ejecución de la pena de muerte en el caso de mujeres embarazadas o ejecutar a quienes cometieron el crimen cuando eran menores de edad, es evidente que el efecto irradia, es general, es equivalente con nulidad, que eso es lo propio del sistema de control concentrado. Antes de pasar a analizar el modelo mítico de Kelsen, ¿por qué triunfa en Estados Unidos el control de constitucionalidad y no triunfa en Europa? Donde incluso, digamos que el teórico de la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos es el abate Sieyès, un clérigo que participó en la Revolución Francesa y que tiene una obra, editada en libro de bolsillo, que es El Tercer Estado. Es decir, es un teórico esencial. Y es el teórico, por excelencia, de esa distinción entre poder constituyente y poderes constituidos. Sieyès, claro, extrajo las consecuencias de sus afirmaciones e imaginó mecanismos a través de los cuales podía ejercerse esa tutela ese sometimiento, asegurar el sometimiento de los poderes constituidos a la Constitución.
Porque si el poder legislativo no se somete al poder constituyente, si el poder constituido legislativo no se somete al poder constituyente, entonces el poder legislativo es un poder constituyente. El orden jurídico empieza en la ley, no empieza en la Constitución, empieza en la ley. Pero eso es lo que ocurre en Europa, porque no cuajó ningún sistema. El Senado conservador, que el defensor de la Constitución sea una Cámara parlamentaria. Eso parecía inferirse de la Constitución española de 1812 que les he mencionado antes. Es decir, en Europa no cuaja, no cuaja. ¿Y por qué no cuaja? Porque no había necesidad política de la jurisdicción constitucional. No cuaja por eso, evidentemente. ¿Por qué cuaja en Estados Unidos? Porque había una necesidad política. ¿Cuál era esa? Porque hay dos justificaciones de la jurisdicción constitucional que son, digamos, lógicas. Una es estrictamente jurídica, digamos, teoría pura del derecho. Una norma tiene su fuente de validez y legitimación en una norma superior. ¿Cuál es esa norma superior? La Constitución. ¿Dónde tiene su fuente de validez y legitimidad la Constitución? Que se inventa la Grundnorm, que es, digamos que es la parte floja. Pero bueno, no voy a entrar en eso, que es muy interesante, que colinda entre el derecho constitucional y la filosofía del derecho, pero esta idea de que hay un orden jerárquico en donde la legitimación de las normas inferiores reposa en las normas superiores, a la postre en la Constitución. ¿Dónde comienza el orden jurídico? En la Constitución. El iuspositivista no se interesa por ninguna otra cosa. La fuente de legitimación es la Constitución. La norma inferior no puede ser contraria a la Constitución, ¿verdad? Por lo tanto, hay que controlar. Del mismo modo que el control de legalidad, el principio de legalidad implica que los reglamentos administrativos, es decir, las normas dictadas por el Poder Ejecutivo, no pueden contravenir las dictadas por el Poder Legislativo. La misma lógica opera en relación con la Constitución. Ninguna norma del orden jurídico puede ser contraria a la Constitución. Luego tiene que haber un control de constitucionalidad. ¿Y eso a quién se lo encomendamos? A los jueces. Luego una justificación política, que está en el artículo 78 de los papeles del Federalista. La Constitución es una norma, es expresión de una voluntad popular de superior calidad. En el caso de la fundación de los Estados Unidos de América está claro, porque es una voluntad que no existía previamente, que es difícil articular. Luego otros estados, por ejemplo también en el caso mexicano, ustedes hablan en las constituciones de los estados que forman parte de la federación, Constitución del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. Estado libre y soberano. Claro, un Estado libre y soberano tiene poder constituyente porque el poder constituyente es la expresión prístina de la soberanía. Pero ¿el Estado de Sinaloa es soberano en el sentido pleno? Los norteamericanos, sus vecinos del norte, hicieron una guerra civil para zanjar este problema constitucional que planteó Corjun como teórico de la Confederación. Los estados tienen derecho de autodeterminación, es decir, a separarse de la Unión si la Unión rompe el pacto federal. Claro, ¿cómo se ventila la cuestión? La cuestión se ventila con una guerra civil. No tienen derecho. Luego viene la jurisprudencia, pero se ventila en el campo de batalla. Bueno, es verdad que los tribunales federales habían dicho que no, que las normas federales eran obligatorias en los estados, que los estados no se podían negar a aplicarlas y desde luego mucho menos podían desvincularse de la Unión unilateralmente. Alaska puede independizarse de la Unión, Texas puede independizarse de la Unión, por ejemplo, para volver a estar bajo soberanía mexicana, o Tucumán podía desvincularse de México. ¿Los estados federales han resuelto la cuestión? No hay un derecho de autodeterminación. ¿Por qué? Porque un poder constituyente
que no es expresión de la voluntad de los estados, de cada estado, sino que es we the people of the United States, nosotros el pueblo de los Estados Unidos, es decir, nace un demos, un sujeto. Eso es lo que se intenta en la Unión Europea con la Constitución, con el tratado que establecía una Constitución para Europa, reproduciendo el esquema de formación de los Estados Unidos de América. No cuajó, como saben ustedes, porque fue rechazado, no hay una Constitución europea. Hay normas materialmente constitucionales, pero no una constitución formal, porque no hay un poder constituyente europeo, porque no hay un pueblo europeo que como sujeto constituyente se haya dado una constitución. Sí lo hay en los Estados Unidos mexicanos, sí lo hay en los Estados Unidos de América o en otros estados federales. Es decir, había una necesidad política, había una justificación política que era una también tercera, digamos, fuente de legitimación. Había una necesidad política, había que preservar la voluntad del constituyente, expresión de la voluntad del pueblo de los Estados Unidos, ¿frente a quiénes? Frente a los poderes constituidos federales, incluyendo el legislador federal, y frente a los poderes constituidos estatales, incluyendo las legislaturas de los estados. El poder constituyente global desaparece, ya no vuelve a operar, jamás, no ha operado jamás, porque en Estados Unidos no ha habido una revolución, ha operado el poder de reforma constitucional, que es un poder federal, es un poder constituido federal, previsto en la Constitución. Un sistema, como saben ustedes, que se parece mucho al suyo de reforma constitucional, solo que ustedes reforman la Constitución cada 2 por 3, mientras que en los Estados Unidos se ha reformado 27 veces, nada más. Y 2 de ellas se neutralizan, porque una es para prohibir el alcohol, las bebidas alcohólicas, y la otra para eliminar esa prohibición. Luego, en realidad, 25 reformas constitucionales en más de 200 años de historia. Ha funcionado bien el mecanismo de defensa de la Constitución, la rigidez constitucional, y también ha funcionado la jurisdicción constitucional, que ha defendido la voluntad de aquel constituyente que no existía, es decir, como sujeto político, el pueblo de los Estados Unidos no existía, nace ahí, y sin embargo nace y su voluntad, que se expresa en la Constitución del 87, se defiende. Había una necesidad política. ¿Por qué en Europa no hay supremacía constitucional, no hay jurisdicción constitucional, que es la consecuencia indispensable de esa proclamación? Porque no había necesidad política. Porque, como dijo alguien, el poder constituyente es el poder legislativo de los días de fiesta. Lo dijo un francés. La voluntad popular de cada momento es la que expresa el Parlamento, no la que se expresó 50 años, 100 años, 150 años, 200 años antes, que es lo que sucede con el legislador mexicano, que está sometido, es verdad que claro, como la Constitución se actualiza tan frecuentemente, pero bueno, está sometido a una Constitución de 1917, los legisladores de sus vecinos del norte a una Constitución que se aprobó en 1787, los argentinos a una que se aprobó en 1848. Es decir, además se aleja, con lo cual la jurisdicción constitucional que fija el alcance de la voluntad del constituyente cobra una importancia extraordinaria. En Europa eso no se entendía, porque en Europa se partía de una desconfianza hacia los jueces. Los jueces hay que desconfiar de ellos. Por eso la concepción del juez, recuerden ustedes Montesquieu, el juez es la boca a través de la cual hablan las palabras de la ley. El juez es como el muñeco del ventrílocuo. Quien está hablando no es el muñeco, no nos engañemos. Quien habla es el ventrílocuo, el legislador. Es decir, en Europa el humus es completamente distinto, no hay necesidad política. Especialmente en los primeros estadios del Estado de Derecho, es decir, cuando la burguesía controla la representación política, la voluntad de la burguesía se expresa cotidianamente en la ley, no necesita que se defienda esa voluntad del momento constituyente. ¿Por qué de repente
se generaliza la jurisdicción constitucional? Porque había una necesidad política de defender la Constitución. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre en Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. El constitucionalismo liberal entra en crisis en Europa. Prácticamente no queda ninguna constitución liberal en Europa, salvo allí donde no hay constitución, en Gran Bretaña. En todas partes desaparece la democracia liberal. En todas partes, de estirpe liberal. En España, en Alemania, en Italia, en todas partes. En Francia, finalmente también. Desaparece. ¿Qué ocurre? Pues que la democracia burguesa, de origen burgués, que ya es democracia porque se ha universalizado el sufragio, no es capaz de integrar a gran parte del espectro político. Las ideologías que estaban a la moda en la Europa de los años 30 eran el fascismo, el nacionalsocialismo y sus variantes, el comunismo, el marxismo, es decir, ideologías que todas abominaban del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no tenía buena prensa. No era un modelo a seguir, sino todo lo contrario. Era un modelo decadente, un modelo individualista, un modelo que desconocía los intereses nacionales, que se fijaba en los intereses particulares. Era el desprestigio total. ¿Qué ocurre tras la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental? Porque la Europa Oriental, como saben ustedes, queda bajo el yugo de la Unión Soviética, el telón de acero. Bueno, ahí es otra historia. Pero en la Europa Occidental, salvo en los países del sur que tienen regímenes autocráticos como España, como Portugal, como Grecia, lo que opera es un fenómeno extraordinario. Es el constitucionalismo que Zagrebski, que conocen ustedes muy bien porque está traducido y va a México. Cuando estuve en agosto, pues Zagrebski nos dio una charla online. Bueno, pues esta idea de constitucionalismo dúctil. El constitucionalismo ya no es la constitución, no es la expresión de la voluntad de la burguesía, sino la expresión de la voluntad popular, en donde se concitan fuerzas políticas que eran anteriormente adversas. En Alemania no, porque en Alemania se prohíbe el Partido Comunista, pero en Italia o en Francia los partidos comunistas respectivos participan en el consenso constitucional que alumbra las constituciones respectivas. Ocurre eso después en España, en el año 1978, con una constitución que es, digamos, ya un modelo depurado de ese constitucionalismo dúctil. ¿Por qué dúctil? Lo explica muy bien Zagrebski, porque los valores ya no son los de la burguesía, los de las fuerzas que podríamos decir de derecha, sino que participa hasta el Partido Comunista. Entonces, ese pacto político hay que defenderlo. Hay una necesidad política de defender ese pacto político. Y la jurisdicción constitucional entonces cobra. Primero, hay que proclamar que la Constitución es una norma suprema que pueda ponerse incluso frente al legislador democrático. Y que el garante tiene que ser, y ahí es cuando el modelo kelseniano, que había tenido expresión la primera en la Constitución checoslovaca del año 20, luego en la de poco tiempo después, Constitución austriaca del año 20, también influye en los modelos que se adoptan en la Alemania de Weimar y en la España republicana de la Constitución del 31, Tribunal de Garantías, pero no cuajaron. Al final, el modelo kelseniano es el que se adopta, el modelo de control concentrado, aunque con variantes. Ya había una necesidad política, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que se necesitaba hacer? ¿Qué es lo que todavía hacen las jurisdicciones constitucionales en Europa? Defender esa constitución dúctil, abierta, que se proyecta en una sociedad plural, y por lo tanto lo que tienen que hacer las jurisdicciones constitucionales es mantener ese orden abierto. Es decir, que las distintas alternativas que se conformen en mayorías legislativas puedan llevar a cabo su programa sin ser inconstitucionales. Esto es muy importante.
Esto es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque podemos ver que el constitucionalismo iberoamericano, que tanto se parece en muchas cosas al constitucionalismo europeo, sin embargo, se aleja de él en esto, en la medida en que las constituciones iberoamericanas son con mucha frecuencia constituciones que, en palabras de ese egregio constitucionalista portugués, son constituciones dirigentes. Constituciones dirigentes que no ofrecen un marco en donde las mayorías sucesivas pueden concretar sus programas. Vamos a ver, no quiere decir que la Constitución española o la italiana no tengan programa, no tengan ahí hasta posibilidades de socialización de los medios de producción, pero no lo imponen. Es una posibilidad. Si gana el Partido Comunista, en Italia nunca ganó, nunca gobernó en el gobierno central el Partido Comunista, gobernaba algunas regiones, algunos municipios, pero nunca gobernó a escala nacional. Pero pudo haber gobernado. Es decir, ese constitucionalismo europeo abierto, la Constitución como marco de coincidencias, en lo general, pero que no impone, sino que permite, resulta que el constitucionalismo dirigente, tendiendo a ser dirigente iberoamericano, impone tareas concretas e incluso reconoce derechos de carácter social prestacional que no se suelen reconocer en Europa, que se refieren, normalmente las constituciones europeas hablan de principios, se hará, se fomentará, se promoverá, pero claro, si se proclama un derecho social de prestación, un derecho fundamental, entonces la gente tiene derecho a que se haga. Y al final, ¿qué ocurre? Que son los jueces. Los jueces, la jurisdicción constitucional, incluyendo la protectora de la libertad, se convierten en agentes activos de la transformación social que auspicia la Constitución, que impone, no que auspicie, que impone la Constitución. La Constitución tiene un programa, no queda a expensas del juego de las mayorías, tiene un programa y la jurisdicción debe colaborar. Ven que el papel de la jurisdicción constitucional en Iberoamérica es distinto, tiene que ser por fuerza distinto del que tiene en Europa. A pesar de que nos parecemos en muchas cosas, en esto hay diferencias considerables. Claro, ¿qué sucede? Que al final el pluralismo social que se pueda manifestar en Europa puede encauzarse a través de la ley, mientras que el pluralismo que en Iberoamérica, es decir, alternativas que son democráticamente legítimas, no tienen cauce a través de la ley. ¿Y por qué no tienen cauce a través de la ley? Porque la Constitución es dirigente. Es decir, que la alternancia entonces tiene que articularse a través de la reforma constitucional, no a través de la ley. Y que la minoría, esa mayoría tiene que ser muy fuerte porque, claro, rigidez es una mayoría cualificada. Y por lo tanto la minoría puede bloquear esa alternancia, esa manifestación en la ley. Termino ya, porque el tiempo se me acaba. Termino con un apunte que complica la vida de la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional más allá de la jurisdicción constitucional. Perdonen el oxímoron. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es jurisdicción constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es jurisdicción constitucional. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es jurisdicción constitucional. Formalmente no defienden una constitución, pero defienden normas constitucionales, hacen interpretación constitucional, protegen derechos fundamentales que son derechos constitucionales, materialmente constitucionales. El fenómeno extraordinario que se produce, por cierto, uno de los sueños de Kelsen, que hubiera derechos fundamentales internacionales defendidos por un tribunal internacional. Bueno, ese sueño de Kelsen se ha cumplido. Y por lo tanto, estas jurisdicciones que además dicen la última palabra, porque es la lógica del sistema, si no, todo cae, se viene abajo, hacen
interpretación constitucional porque se ha producido un fenómeno de constitucionalización de los órdenes jurídicos internacionales y supranacionales. Me he dejado muchas cosas en el tintero, pero eso siempre es muy bueno, porque seguramente con sus preguntas voy a poder completar lo que no he podido decir hasta ahora. Muchísimas gracias por su atención y, por supuesto, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctor, por sus aportaciones enriquecedoras totalmente, hablar de todos estos temas que nos van enriqueciendo cada vez más y poniéndolo de una forma tan clara y tan entendible. Bueno, le agradecemos, por supuesto, todas sus intervenciones y quisiera yo abordar algunos aspectos sobre los elementos al señalar la lucha por el derecho, también el elemento de que el derecho nos hace libres y hay que ser esclavo de las leyes para ser libres. En ese mismo contexto, también vamos a observar que existen posturas donde señalan que para que el derecho exista se tiene que decir, pero no todo lo que se dice es derecho. Entonces, hacia ese mismo punto, me gustaría formularle dos preguntas para iniciar y aprovechando la oportunidad de que tengo para realizarle estas preguntas, pues sería, la primera es, ¿qué opina usted sobre las posturas que sostienen que el derecho no busca un bien común, sino a veces todo lo contrario, y eso permite o hace que la Constitución sea un instrumento ineficaz? Y la segunda pregunta, ¿qué opina usted que el máximo órgano jurisdiccional constitucional, que en este caso sería una Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea elegida a través de voto popular? Muchísimas gracias. Esas serían las dos preguntas, doctor, y agradezco nuevamente la intervención. Muy bien, muchas gracias. Vaya preguntas. Bueno, vamos a ver. Mi maestro, el profesor Lucas Verdú, siempre cito a mi maestro, hay que citar siempre a los maestros. Esta es la universidad, ¿verdad? El testigo del conocimiento nos lo dan nuestros maestros y nosotros lo entregamos, ojalá que enriquecido, a nuestros discípulos. Bien, siempre se refería a mi maestro a la Escuela de Salamanca, que es una de las fundadoras del derecho internacional público, maestro Vitoria, etcétera. Si han ido a Salamanca, verán las gélidas aulas en donde esos maestros enseñaban, incómodas, por cierto. Desde luego no eran... a lo mejor eso ayuda a pensar. Yo creo que no necesariamente, pero bueno, es mejor estar cómodos. Lo cierto es que la idea de Estado es la búsqueda del bien común. Es evidente. Pero el bien común objetivo, ¿qué es? Si reparamos, en las constituciones hay una descripción del bien común. Hay unos desiderata. Ya saben ustedes esta palabra latina, desideratum, el deseo, lo que se desea, unos objetivos que en principio se comparten, ¿no? Claro, el asunto está en que, como usted ha dicho, luego el derecho tiene que decirse, que concretarse. Decía Bismarck que mejor no saber cómo se hacían las leyes, porque en efecto eran como las salchichas, ahí se metía todo. Ya, pero bueno, es la democracia. Es decir, la democracia deliberativa en donde el bien común sale como producto de una deliberación a través de la ley. En primer lugar, la Constitución, que hace una descripción general de lo que es el bien común, y luego a través de la ley. Naturalmente puede haber perturbaciones en estos procesos políticos, claro que sí, pero más perturbadores ahí donde no hay ninguna transparencia, donde no hay ninguna participación, lo que Kelsen distinguía entre autonomía y heteronomía. La democracia es, en la definición de Kelsen, la participación del receptor de la ley en su elaboración. Por cierto, un argumento que utilizaron juristas conspicuos mexicanos para oponerse al reconocimiento del derecho de sufragio de los mexicanos que viven en Estados Unidos, porque no eran receptores de la ley. Pero bueno, no voy a entrar en un asunto mexicano, pero que tenía mucho sentido. Luego, es inevitable el grado de la corrupción. Piensen ustedes en ¿qué ocurría en la democracia ateniense? Que el rey persa pagaba, o sea, bolsas de oro, compraba
a políticos atenienses. ¿Para qué? Para que en las asambleas defendieran su posición. ¿Defendían esos corruptos el bien público ateniense? No, no. Pero al menos lo que es cierto es que no hay nadie que no diga defender el bien común, ¿verdad? Porque como dijo Talleyrand, la hipocresía es el homenaje que el vicio hace a la virtud. Todos son hipócritas. Digo, todos los que no defienden el bien común dicen defenderlo, aunque luego traten de meterse el dinero en el bolsillo o aprobar leyes que beneficien al sector industrial o intereses al lobby que ha financiado su campaña. Bueno, es la vida, pero al menos que se sepa que el lobby de las petroleras ha financiado la campaña de tal candidato con tal cantidad de dinero. Eso es lo que tienden a hacer las democracias. Lo que usted me dice, otra vez, ya que estamos celebrando a Kelsen, voy a citar a Kelsen. Ya saben, el modelo kelseniano, distinción nítida entre los planos de constitucionalidad y legalidad. El Tribunal Constitucional depura la constitucionalidad de la ley, si es declarada constitucional, se mantiene en el orden jurídico y la interpretan como les dé la gana los tribunales ordinarios, ¿no? Claro, ¿qué es lo que dice? Es un control abstracto, no hay caso. El control kelseniano, el control concentrado, digamos, el elemento estrella del control concentrado es que no hay caso. Es una comparación entre una ley y otra. La crítica de Carl Schmitt. Carl Schmitt era un jurista de primera magnitud. Solo tenía un defecto, era nazi. Es un grueso defecto, ¿verdad? Pero era un jurista de primera. Entonces, si Kelsen escribe ¿quién custodia el custodio de la Constitución?, Schmitt escribe ¿quién custodia al custodiador? Es fantástico. Claro, Kelsen podía haber dicho, bueno, creemos un custodio del custodiador, pero luego había que crear el custodiador del custodiador que custodiara al custodiador del custodiador. Es decir, al infinito. Como el juego de espejos de la escena memorable de la película de Orson Welles, La Dama de Shanghái. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Luego lo reproducen otros Woody Allen en Extraño Asesinato en Manhattan. También hace una escena, pero eso no puede ser en derecho, tiene que haber un órgano de cierre. Y claro, las críticas contra él, Schmitt dice, no es juez, no es jurisdicción, es legislación. El propio Kelsen reconoce, mi tribunal es un legislador negativo porque los efectos de las decisiones de mi tribunal son snunc hacia adelante, es un efecto equivalente a la derogación. Por eso hay que publicar las decisiones del Tribunal Constitucional, aquellas que anulen, al menos aquellas que anulen una ley. Lo que ocurre con la jurisdicción concentrada en Italia. Se publican solo los fallos de aquellas sentencias que anulan la ley. En España no, en España publicamos todo, votos particulares, todo con tutto sommato. Bueno, está bien, mejor. Es verdad que las sentencias de la Corte Constitucional ahora se pueden encontrar muy fácilmente. Pero esa obligación vamos a, como es, en efecto es la lógica de Kelsen, legislador negativo. Y entonces, ¿qué responde a Kelsen cuando se le dice es antidemocrático? La respuesta de Kelsen es, bueno, pues elíjase democráticamente a los integrantes del mi Tribunal Constitucional. La idea es de Kelsen, no del poder de reforma constitucional mexicano. ¿Por qué no se suele hacer? ¿Por qué se dice que ha fracasado el modelo boliviano? No soy un experto, he leído algunas cosas, pero parece que no ha sido una cosa, digamos, no se suele hacer. Claro, en el caso mexicano se enmarca en una elección universal de todos los jueces. Es verdad que eso, de verdad que si hubiera sucedido, si hubiera habido un control de constitucionalidad de la reforma judicial por parte de la Corte Suprema, como estuvo a punto de suceder, ustedes lo saben mucho mejor que yo, faltó un voto, habría sido verdaderamente una cosa, yo quiero escribir algo, aunque no se produjo, si se hubiera producido, habría sido un hito en la historia de la humanidad, un control sustancial, sin cobertura expresa, de la reforma constitucional.
Es decir, las relaciones entre control de constitucionalidad y rigidez y poder de reforma constitucional. Dos poderes constituidos encargados de la defensa constitucional. Las relaciones entre ellos. Es muy interesante. Entonces, en ese proyecto, por razones estéticas casi, la Corte Suprema se sacrificaba, ¿verdad? La Corte Suprema declaraba que la reforma era inconstitucional, salvo en lo que concernía a la propia Corte. Es decir, que el modelo habría terminado siendo, el de un control de una declaración de inconstitucionalidad de una reforma constitucional, salvo en aquello que, porque se hubiera mantenido la elección a través de elección de los integrantes del tribunal. Mi opinión, ¿por qué en ninguna parte existe eso? ¿Desconfianza? ¿Acaso sea como se planteó en este congreso en el que estuve en Guadalajara, el encuentro iberoamericano? Porque siempre que hay elección hay presencia en los partidos políticos. Entonces, si hay presencia de los partidos políticos en toda elección, la presencia no es testimonial, es una presencia, digamos, que controla. Se dirá, no, pero es que la elección que se siguió en México, precisamente la Constitución expresamente prohibía la participación de las fuerzas políticas. Por lo tanto, cada candidato hacía la campaña como tenía que llegar a 100 millones de electores, ¿verdad? Una persona muy allegada a mí, un íntimo amigo, pues ha sido elegido. Tenía que llegar a 100 millones de electores y, por cierto, extraordinario jurista, Giovanni Figueroa, es extraordinario. Bueno, tenía que llegar a 100 millones de electores por su cuenta y riesgo. Claro, eso explica la abstención. ¿Por qué? Porque los partidos son maquinarias electorales, son los únicos que permiten llegar al elector. Tienen la fuerza, la capacidad. Por eso García Pelayo, este constitucionalista español que vivió muchos años exilado en Venezuela, que fue por allí, por México, muchas ocasiones, hablaba de estado de partidos. Evidentemente, es un estado de partidos. La crítica de Smites no es jurisdicción, es legislación. Ya si el Tribunal Constitucional fuera elegido como el Parlamento, entonces, pues con más razón se podía decir, efectivamente, es un órgano legislativo. Cualquier sistema es malo si se emplea mal. Cualquier sistema es malo si se emplea mal. Yo no sé si han visto ustedes, yo no soy muy aficionado a las series televisivas, pero hubo una que me gustó mucho, que era El ala oeste. ¿La han visto? Yo la recomiendo. Es inverosímil. Un presidente de los Estados Unidos que es premio Nobel de Economía. ¿Se imaginan ustedes? Eso es que sí, podemos, bueno, pero bien. Entonces, se plantean muchos asuntos constitucionales y uno de ellos es que el presidente tiene que proponer a dos juristas para cubrir dos vacantes que hay en la Corte Suprema. Y esos dos juristas, claro, podía haber seleccionado un par de amiguetes, a mi abogado y a la mujer de mi abogado, que también es abogada, o al primo de. ¿Y a quién selecciona? Se entrevista con varios, la verdad es que es un capítulo interesantísimo. Y selecciona a dos juristas magníficos, nada tenues. Ese presidente, que por cierto el presidente está protagonizado por un actor, Martin Sheen, que en realidad no es Sheen, es el apellido, es Esteve, es un apellido castellano del norte de España. Su hermano, que es director de cine, conserva el apellido español, Esteve. Es verdad que tiene aspecto más bien de gringo, pero es español, bueno, de origen español, como Rita Hayworth, por otra parte. Se llamaba Cansino, creo, Rita Hayworth. No Hayworth, es el nombre que le pusieron. Es decir, escoge a dos juristas
muy notorios, no perfiles bajos, como se dice ahora, completamente contrapuestos. Uno originalista hasta la médula, el otro constructivista, la otra, porque es una mujer la otra, pero no la escoge por ser mujer, la escoge por ser buena jurista. Es decir, rechaza. Eso ocurre. O los presidentes tienden a llevar a uno que le va a decir a todos Sibuana. Por cierto, yo a un magistrado de la Corte, saliente de la Corte Suprema Mexicana, le felicité porque ejerció, le dije, oye, ha ejercido usted su sagrado deber de ingratitud. Y me dijo, ¿qué otra cosa podía hacer? Una respuesta muy elegante. Sagrado deber de ingratitud. Una vez que he sido elegido, yo no me debo al presidente que me promovió. Yo soy un jurista independiente, porque eso es a la postre lo que hay que conseguir, que sea independiente. Por lo tanto, en derecho comparado no tenemos ejemplos de elección democrática de los magistrados de la Corte Suprema, salvo el no muy lucido de Venezuela, perdón, de Bolivia. ¿Qué ocurrirá con el suyo? Vamos a ver. ¿Quiénes han sido elegidos? Bueno, ¿son los mejores juristas del país? ¿Quiénes deberían estar en la Corte Suprema? ¿Los mejores juristas? ¿O los que probablemente sean más agradecidos a quienes los promovieron? Si es esto segundo, entonces digamos que lo tenemos mal, porque la idea que tenemos, la idea occidental de juez, no es el agente del poder político del que manda, es justo lo contrario. Es la idea de un órgano contramayoritario, que vaya contra el poder establecido. Si el poder establecido se aparta de la ley, lo que no tiene que ir es contra el poder establecido simplemente para imponer las propias opiniones del juez. Eso no lo puede hacer, porque el juez tiene que fundarse en derecho. El juez elegido democráticamente no tiene que decir, hombre, como me han elegido democráticamente, yo tengo la misma legitimación o más que el... Puedo hacer lo que me dé la gana, puedo imponer mi opinión sobre el legislador democrático. No, no, usted tiene que defender la Constitución y solo a través de una argumentación jurídica que demuestre que la Constitución ha sido puesta en peligro puede censurar al legislador. Hay que ser deferente con el legislador. Luego no le puedo decir, no, me parece una cosa, me parece sorprendente, claro. Que tiene riesgos todos, yo creo que tiene todos los riesgos del mundo. La elección por votación de los jueces es correr un riesgo en todos los sentidos. Sin duda, sin duda. Habría que regular muy bien, se ha regulado bien, por lo que se comentó en ese congreso, digamos que las garantías no había todas las garantías, pero no voy a entrar en algo que no conozco con la debida profundidad. Pero bueno, como muchas cosas ya lo anticipé, Colchen. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Y ahora abrimos la ronda de preguntas al auditorio, por favor. 2 preguntas. Alguien que quiera formular alguna pregunta para el doctor. Tenemos espacio por el tiempo para 2 preguntas. Entonces, ¿quién gustaría hacer uso de la voz? A ver, no se amontonen. Entonces, a ver, ¿dónde están las participaciones? A ver, ¿quién va a formularle 2 preguntas por cuestión de tiempo? Tenemos espacio para 2 preguntas. Entonces, abrimos el micrófono para el auditorio que está muy ansioso por participar. A ver, aquí hay una pregunta, y faltaría una más. ¿Quién gustaría formular una pregunta más? Bueno, muchas gracias por su atención. Mi pregunta va un poco relacionada sobre qué es lo que opina usted sobre el juicio de amparo, ya que creo que justamente entra muy bien con esto de el bien común, pero a su vez siento que se contradice demasiado, o al menos aquí en México, ya que si bien es una herramienta que nos ayuda a proteger nuestros derechos humanos, creo que a su vez no tiene la protección más amplia para las demás personas, ya que solamente se puede aplicar para quienes pueden llegar hasta él. Entonces va un poquito dirigida por ahí mi pregunta.
y pues a ver si esto tiene que ver con esta anticonstitucionalidad que se podría llegar a presentar. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Durante el debate constituyente de 1931 en España, estaba en España Adolfo Reyes, un mexicano que escribió un libro que tuvo una influencia extraordinaria sobre el juicio de amparo, que ya existía en México, la fórmula Otero. Pues bien, España importa, no en los mismos términos que México, pero importa un recurso de amparo, es decir, la defensa de las garantías constitucionales, de los derechos fundamentales. Yo escribí una cosa, precisamente, en un libro que publicó Jurídicas de la UNAM sobre la influencia de la Constitución mexicana. Y yo escribí sobre la influencia de la Constitución mexicana en España. Entonces, bueno, pues destacaba sobre todo esto, el juicio de amparo, que luego existe ahora en España. Hay un amparo ordinario ante los tribunales ordinarios y un amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué problema puede haber? Es más, hay que añadir, es que a esto hay que superponer un amparo internacional. Una vez agotada la vía judicial previa, puede acudirse ustedes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, primero a la Comisión. En el caso del sistema europeo, se acude directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, hay todavía un amparo más. Parece que el sistema es fantástico. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que usted apunta a que hay personas que no tienen acceso porque no tienen ayuda, no tienen abogados. Fíjense que lo que está ocurriendo, no solo en Europa, pero en Europa especialmente, en relación con lo que se llama litigio estratégico, es que hay firmas, hay despachos de abogados, hay asociaciones que cuentan con abogados que dan ese asesoramiento jurídico a personas para que acudan a los tribunales precisamente para articular eso que se ha llamado litigio estratégico. En Europa se ha visto recientemente porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha amparado a una asociación de personas, de ancianas suizas, contra Suiza por no proteger suficientemente su derecho a la vida privada frente a la inacción climática, es decir, lo que se castiga es que Suiza no haya cumplido con lo que se supone que debe hacer para evitar los daños que causa en la salud el cambio climático. Luego, se ha avanzado mucho, pero efectivamente puede haber problemas, claro. Todos los justiciables tienen la asistencia letrada gratuita, palía esa falta de asesoramiento jurídico que es indispensable, porque claro, se necesita abogado. Bueno, los sistemas suelen contener o prever mecanismos de asistencia letrada. Evidentemente, si uno no tiene dinero para pagar un grandísimo abogado, pues tendrá que contentarse con el abogado de oficio. Sí, muchísimas gracias. Entonces damos por concluida esta ponencia, agradeciéndole nuevamente al doctor Raúl todas sus aportaciones y bueno, le doy el uso de la voz a nuestra doctora Socorro. Gracias, un honor. Pues muchísimas gracias, doctor Raúl. Es un gusto y sobre todo ver los rostros de los estudiantes. Creo que es lo más gratificante que pueda haber. La última pregunta me encantó. Si gustan profundizar en torno precisamente de lo que es la reforma judicial, ayer tuvimos una mesa redonda en la que estuvieron dos posturas, que es muy importante desde la propia universidad, el pluralismo, ¿no? Estuvo César Astudillo y también el doctor Jaime Cárdenas en JUS Canal Multimedia. Por si quieren, lo pueden revisar porque está grabado y está de manera permanente, ¿no? Creo que vamos a tener que continuar con este diálogo y seguir profundizando
si es que queremos seguir generando nuevos imaginarios jurídicos en nuestro país, ¿no? Creo que eso es muy importante y agradezco definitivamente al doctor Raúl porque directamente es muy, muy claro que él va al toro y por los cuernos, ¿no? Muy contundente, muy claro, sí, desde su postura y le agradezco que esté aquí con nosotros y a ustedes especialmente, también al doctor Sergio Islas por acompañarnos, estar en esta moderación y también a Ingrid. Nuevamente, gracias a todos, todas y todes, que tengan un bonito día. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós. Sí, aquí tengo. ¿Qué me pasó? Como sentí así de que la garganta seca. Cuando estaba respondiendo a la última pregunta, yo sabía que...